Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Cordial saludo también para el profesor Antonio José Arias Betancur, a quien le agradecemos mucho todas sus enseñanzas sobre el manejo del idioma. Y a él y a los demás les presentamos disculpas por los errores que cometemos, pero cada día tratamos de cometer menos. ¿La envidia es mala? Los investigadores hablan sobre la envidia. Cuando alguien la siente, dicen, lo hace porque desea algo que la otra persona tiene. Y en ese sentido tiene el potencial de disparar el deseo y la motivación para lograr esa fortaleza que se admira en el otro. Cuando se envidia a alguien por un rasgo que posee, es posible analizar qué es lo que esa persona hace, cuál es el proceso para lograrlo y aplicarlo a sí mismos para ser mejores, señala un investigador que se llama Kashdan. No obstante, los autores señalan que la emoción más temida por la gente es el enfado. Más de uno lo reprime porque cree que está relacionado con la violencia. Pero la evidencia científica muestra que solo el 10% de los episodios de rabia llevan a algún tipo de agresión. El enfado, explican, aparece cuando el individuo cree que ha sido tratado injustamente. Los estudios científicos concluyen que esa sensación incrementa el optimismo, la creatividad, mejora el desempeño laboral y ayuda a hacer mejores negociaciones, pues permite a los involucrados explorar nuevas posibilidades. Es decir, que algunas de estas sensaciones no son tan negativas como se cree, sino que hay algunas que son positivas. Pero en lo que tiene que ver con la envidia, la idea es, oiga, yo deseo lo que tiene el otro, pero pues trabaje para conseguirlo, porque si se dedica a envidiar o a odiar, seguro que no le va a ir bien. Siempre buscando artículos para compartir en esta columna, artículos que le ayuden al oyente, porque mi única intención con esta columna, en el programa Una Voz en el Camino, es ayudar, al menos dando información. Y me encontré un artículo muy interesante, y hay que dar siempre el crédito a quien lo hace, de Diana Milena Ravelo Méndez, del periódico El Tiempo y de la FAO. Alimentos que muchas personas comen y pueden estar enfermándolas. Junto a la FAO le explicamos los peligros que esconden algunos de los alimentos más consumidos. ¿Comer eso me infla o brota? ¿Ese ingrediente me irrita el estómago? ¿Es que soy intolerante a esas comidas? Son frases comunes que evidencian la complicada relación que las personas suelen tener con ciertos alimentos. Si se sintió identificado con alguna de estas frases, ¿qué te comes?, hecho en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, seguro que le ayudará a entender muchas de las cosas que suceden en su cuerpo. ¿Por qué pasa? ¿Qué comidas comúnmente sientan mal? ¿Qué genera esas reacciones? Explicaremos estas y otras preguntas para que, lejos de satanizar a los alimentos, pueda aprender a comer de manera más adecuada y aprenda a conocer su cuerpo, evitándose enfermedades. Hinchazón, diarrea, vómito, cólicos. ¿Por qué el cuerpo reacciona de esa manera a algunos alimentos? Lo primero que debes saber es que, según información suministrada por la FAO, las razones por las que algunos alimentos caen mal a las personas podrían clasificarse en dos tipos. A. El cuerpo no está produciendo determinadas sustancias que ayudan a digerir ese alimento. Es decir, que hay problemas al partir ese alimento en sus partes más diminutas hasta que pueda pasar a la sangre y el cuerpo las use para crecer, reparar o recambiar sus diferentes partes, piel, músculo, cerebro, hueso, cabello, etc. Y B, ese alimento contiene de forma natural o añadida algunas sustancias difíciles
Principalmente se trata de proteínas que el cuerpo no reconoce adecuadamente y por lo tanto reacciona negativamente. Oiga, en un caso, el cuerpo no puede partir de manera diminuta algunos componentes de los alimentos que son claves para la piel, músculo, cerebro, huesos y cabello. Y en la otra, lo que ocurre es que hay algunas sustancias que el cuerpo no reconoce positivamente y reacciona contra ellas. La FAO, esta institución de las Naciones Unidas, afirma que estudios han evidenciado que alrededor de 170 componentes de alimentos han sido identificados como alergénicos o productores de alergias. Sin embargo, solo 8 de ellos son responsables por el 90% de ellas. Oiga, 8 son responsables del 90% de estos malestares que se originan en el cuerpo, en el ser humano. A, los huevos. B, la leche de vaca. C, los pescados y mariscos. D, las nueces, maní, cacahuetes, etc. E, la soya. F, cereales como el trigo, avena, cebada, centeno, enfermedad celíaca. Y 9, los sulfitos. Oiga, de todo esto que mencionan acá, yo tengo intolerancia a ese tema de la lactosa, por eso es que tomo leche lactosada. A mí la leche entera normalmente me cae mal. Continúa la información. Específicamente en Europa son 14 los alimentos identificados como los productores más comunes de alergias. Es decir, que a la lista anterior le han agregado el apio, la mostaza, los moluscos, las semillas de ajonjolí. Al hablar de intolerancias a alimentos, las más reportadas son el azúcar de la leche o lactosa, el azúcar de las frutas o fructosa, y al azúcar de la caña o sacarosa, azúcar de mesa. La FAO responde a la periodista las preguntas más comunes sobre alimentos. 1. ¿Es lo mismo hablar de intolerancia y alergias? La FAO dice, no son lo mismo, aunque pueden compartir algunos síntomas. Esos distintos signos que mencionamos pueden estar hablando de 2 tipos de reacciones adversas a los alimentos. Por un lado, las intolerancias a alimentos o las alergias a los alimentos son 2 cosas distintas. Intolerancia y alergia son distintas. La diferencia potencial entre estos 2 tipos de reacciones adversas es que las alergias alimentarias y en esas alergias participa activamente el sistema de defensa o el sistema inmune del cuerpo. Él es el que nos brota, respondiendo exageradamente a la presencia de esas proteínas de los alimentos que reconoce como extrañas. Las proteínas son compuestos básicos de algunos alimentos, como las carnes, lácteos, huevos, frijoles o nueces, que son esenciales para la formación y el mantenimiento de todos los órganos de nuestro cuerpo: músculo, cerebro, piel, huesos, corazón, hígado, sangre, cabello, entre otros. Sin las proteínas no existiríamos, pues son como los ladrillos de una casa que le dan forma y la sostienen. En este caso, las proteínas le dan forma y sostienen nuestro cuerpo, lo ayudan a regenerarse y a funcionar correctamente. Yo digo que uno tiene que comer de todo, pero con moderación. Vean que yo tuve un asistente que era totalmente vegetariana y yo nunca he visto a una persona más enferma que esa. Y decía que ella era vegetariana porque eso le daba buena salud. Todo con moderación. Sin embargo, si a usted un alimento le causa daño porque es alérgico, porque lo puede intoxicar, pues obviamente no lo consuma. Continúa la información. Algunos ejemplos de proteínas son el colágeno y la elastina de nuestra piel o la hemoglobina de nuestra sangre, que transporta por todo el cuerpo el oxígeno que respiramos. La actina y la miosina son las principales proteínas de nuestros músculos. Cuando las personas con riesgo de alergias alimentarias comen algunos alimentos, en este mismo sistema de defensas del cuerpo
es el que no reconoce algunas proteínas de los alimentos y por eso reacciona exageradamente contra ellas, como intentándolas expulsar del cuerpo, diciéndonos, oiga, esas proteínas son enemigas, no son de confiar, saquémoslas de acá y no las dejemos volver a entrar. El cuerpo es como si hablara cuando encuentra una proteína que extraña, dice, ¿esto qué hace aquí? Saquémoslo. Y por eso se producen esas reacciones en el cuerpo. Por otro lado, en las intolerancias a los alimentos no participa el sistema de defensas del organismo, sino que se produce porque el cuerpo no puede digerir bien algún componente de algunos alimentos. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa de la leche se da porque la persona no produce en el intestino, hígado, páncreas, etc., las sustancias necesarias para digerir ese alimento, y termina siendo esa parte del alimento que no se puede digerir la que produce malestares como la diarrea, la hinchazón de la barriga, los cólicos u otros síntomas. Si usted come algo y se le hincha la barriga, le da diarrea o le dan cólicos siempre, pues verifique porque a lo mejor está comiendo algo que le produce eso. Continúa la información. Otro dato importante que diferencia las alergias alimentarias de las intolerancias es que en las alergias no importa la cantidad de alimento consumido, es decir, que con pequeñas cantidades de alimento consumido se puede presentar la alergia, mientras que en la intolerancia la gravedad de los síntomas dependerá de la cantidad de alimento consumido. De ahí que en la intolerancia a la lactosa el cuerpo puede tolerar pequeñas cantidades de esta. Yo digo algo que a mí me pasa. Yo, por ejemplo, tomo leche entera y me da intolerancia. Me pongo mal. Pero a esa leche yo le echo un poquito de café o le echo azúcar y ya no me cae tan mal. Bueno, continúa la información. Segundo, es común escuchar a personas decir que son intolerantes a las leches. ¿Realmente a qué se están refiriendo? La FAO contesta, cuando decimos que una persona es intolerante a la leche, nos estamos refiriendo a que esa persona no es capaz de procesar bien la leche, en particular el azúcar llamado lactosa, principalmente porque su cuerpo no produce una buena cantidad de una sustancia necesaria para digerirlo. En este caso, esa sustancia se llama lactosa, la cual funciona de una forma parecida a como funciona el ácido del limón sobre la grasa. La parte en pedacitos más pequeños para que sea más fácil de digerir. Oiga, ahora sí entiendo por qué hay gente que le echa limón al chicharrón. Yo jamás le echo limón al chicharrón, yo me lo como así. No como mucho, por eso digo todo, pero con moderación. Entonces, cuando esa persona toma leche, al no digerir bien la lactosa, esa lactosa sigue su camino por el intestino, arrastra agua de él, con lo que se produce la diarrea, y es digerida por las bacterias que tenemos en el colon. Estas, al comerse esa lactosa, producen los gases que nos hinchan, los cólicos, vómito y todo el malestar que algunas personas ya conocen. Extraordinaria esta información. La intolerancia a la lactosa es frecuente en poblaciones árabes, judías y africanas en la zona oeste del continente. Vea que hay sitios donde la situación es más grave, es decir, hay regiones donde la situación es más complicada. La intolerancia a la lactosa entonces es frecuente en poblaciones árabes, judías y africanas de la zona oeste del continente, Nigeria, Gambia, Malí, italianas y griegas. A su vez se estima que ocurre en el 90% de la población al este del Asia, en China, Mongolia, las dos Coreas y Japón. En Colombia no existen estadísticas sobre la intolerancia a la lactosa, pero es probable que esté sobreestimada por la gran desinformación que circula en los medios de comunicación sobre esta condición y por la moda de tomar leche deslactosada a partir de la imitación de lo que consumen otros o por desinformación. Lo cierto es que a mí la leche lactosada sí no me hace daño. Continúa la información. Lo cierto es que la leche, la intolerancia a la lactosa, es que si la tomas regularmente es muy probable que nunca te vuelvas intolerante a ella.
Otra cosa es que quienes tienen intolerancia a la lactosa toleran muy bien los quesos, los cuales naturalmente traen muy poca cantidad o nada de lactosa, y las leches fermentadas como el yogur o el kumis, en las cuales la lactosa ha sido fermentada o convertida en ácido, el cual es totalmente tolerable. Tercera pregunta para la FAO. ¿A cuántas personas afectan estos problemas de alergias a los alimentos? FAO contesta: entre el 1 y el 5% de la población mundial sufre alergias alimentarias, es decir, entre 76 y 380 millones de personas. En el caso de Colombia no existe información concreta que permita saber cuántas personas podrían sufrir de alergias alimentarias o de intolerancias a los alimentos, pero se sabe que existen. Se calcula que entre el 5 y el 7% de los niños y niñas del mundo pueden sufrir algún tipo de alergia alimentaria, la cual es más frecuente en aquellas personas con antecedentes personales o familiares de enfermedades como asma, rinitis, sinusitis, conjuntivitis alérgica, dermatitis alérgica, etc. Otra pregunta: ¿existe algún tipo de norma que obligue a las empresas a informarnos sobre los alimentos que puedan contener o producir alergias? La FAO dice sí. En el mundo y en Colombia existen normas que obligan a las empresas productoras de alimentos a informar a los consumidores a través de las etiquetas de los alimentos sobre el contenido de ingredientes que pudieran causar alergias alimentarias en las personas susceptibles a ellas. Por ejemplo, desde 1985, el Codes Alimentarios, el cual dicta las normas y prácticas que se deben implementar en los países frente a la producción, transformación y comercialización de alimentos potencialmente alérgicos, en este caso, se refiere a esta situación y dice que es obligatorio. En Colombia, a través de la resolución 5109 del 2005 del Ministerio de Salud, la cual está basada en el Codes Alimentarios de 1985, se obliga a las empresas productoras, transformadoras y comercializadoras de alimentos a informar en las etiquetas de los productos el contenido de los alimentos o ingredientes que están demostrando que pueden ser alergénicos para algunas personas. En particular, los alimentos o productos que contienen cereales, que contienen gluten, el trigo, el centeno, la avena, la cebada, espelta y las cepas híbridas y productos, estos, por ejemplo, crustáceos y sus productos, huevos y subproductos, pescado y productos pesqueros, maní, soya y sus productos, leche y productos lácteos, lactosa incluida. Oiga, y otra cosa que dice esta información tan importante es que a los niños desde los 6 meses se les pueden dar cosas o alimentos como el huevo, se les puede dar lechecita, se les puede dar de todo. Y hay una pregunta final: si soy alérgico a algún alimento, ¿mi hijo también lo será? Responde la FAO: la posibilidad existe. Y esta será mayor, lógicamente, si la pareja también suele tener algún tipo de alergia alimentaria. Sin embargo, la ciencia avanza y aunque décadas atrás, al iniciar la alimentación complementaria de los bebés entre 6 y 12 meses de vida, no se recomendaba incluir en su alimentación comidas potencialmente alergénicas, como el huevo o el pescado, desde hace una década la Organización Mundial de la Salud recomienda no restringir ningún tipo de alimento al iniciar la alimentación de los bebés desde los 6 meses de vida. Por lo tanto, los niños pequeños pueden consumir una variedad de alimentos desde los 6 meses de edad, incluyendo leche de vaca, huevos, maní, pescado y mariscos. Excelente información, mil gracias. A quien desee un resumen de mi libro, Así se habla en público, con mucho gusto me escribe y se lo regalo. Conferencista Germán Díaz @hotmail.com, y visite mi blog, que ahí hay más información, www.germandiazsosacapacitaciones.com. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.